Hola, que tengan un buen día. Soy el doctor Miguel Cedeño, alergólogo pediatra del Hospital Roberto Gilbert. Estoy muy gustoso de participar en esta iniciativa nacional porque al final lo que busca es actualizar los conocimientos que tenemos sobre el COVID-19 desde nuestras distintas especialidades. En mi caso, la inmunología. Durante mi intervención me basaré en algunos artículos confiables para determinar cómo es la respuesta inmunitaria que tenemos no tanto en la primera fase de la enfermedad, sino posteriormente. Si es que generamos anticuerpos, cuánto dura esta generación de anticuerpos y por cuánto tiempo nos protegen, y cómo es y a qué va dirigida, más que todo, la terapia de profilaxis, es decir, vacunas. Eh, Cabe de todas maneras recalcar que estos conocimientos se van actualizando diariamente, por lo que al final nos conviene revisarlos diariamente para tener un poquito mayor entendimiento sobre la enfermedad. Vamos a empezar las diapositivas un momentito, a ver para colocarle lo que vamos a indicar, lo que vamos a iniciar. Perfecto, entonces compartimos imágenes al momento e iniciaremos con la respuesta. Entonces, antes de empezar, más que todo, explicar cómo es la respuesta inmunitaria posterior a la primera fase de infección, me gustaría hacer un pequeño corolario de lo que hemos visto hasta el momento. Algo que llama mucho la atención y que particularmente, pues, creo que a todos nos deja un poco perplejos, es que este virus es muy versátil, bien resistente, el que tiene un objetivo muy claro. El objetivo claro realmente a veces lo confundimos y a veces entramos en un poquito en la fatalidad. El virus, al igual que todos los virus, su objetivo como instinto de supervivencia es replicarse, ¿sí? Lastimosamente, mientras alcanza este objetivo, va causando muchos daños, en nuestro caso, en humanos. Este virus me deja un poco, me llama la atención que el que es muy resistente, el contagio es muy fácil y por lo general se camufla bien. No produce síntomas durante al menos 7 días y sin embargo ya es infectante. Esto probablemente esté relacionado a que hay lo que hemos visto que bloquea un poco una parte de la respuesta inmunitaria, con lo que produce una disminución del interferón, que es una de las principales armas para la respuesta inmunitaria frente a virus. Eso lo explicaremos más tarde. Este virus utiliza una parte de células que están en nuestro cuerpo en diversos tejidos de nuestra economía y es tiene goza de una muy alta afinidad de unión hacia ciertos componentes. Y eso también lo ayuda a él mismo a poder entrar a la célula para replicarse. O sea, lo que se ha visto es que estos virus, ya con las anteriores epidemias, es que han generado mecanismos de evasión para poder lograr a su objetivo, que es replicarse. Entonces, además de esto, una vez que llegan, al parecer actúan sobre la inmunidad innata y adaptativa, en una primera parte, camuflándose y en una segunda parte, también evitando que ser atacados. Y al parecer, es lo que hace que se disminuyan los linfocitos en sangre y también monocitos y células NK. Luego que ya han entrado y alcanzan su objetivo principal, que es replicarse, ya es donde comienza la enfermedad. O sea, ya cuando ya él alcanzó su objetivo, recién nosotros estamos enfermándonos y dándonos cuenta que tenemos la infección. Y esto es un mérito muy importante para este virus, porque al final, en el tiempo, ha logrado ver la manera de cómo alcanzar su objetivo. Eh, Cuando ya ocurre esto, ya vemos todas esas manifestaciones, la tormenta de citocinas, es ya secundario justamente cuando ya el virus ya ha alcanzado lo que él quería. Y ya en el cuerpo, ahí hay muchos virus replicándose. Y esto de acá, cuando ya el cuerpo se da cuenta, es lo que al final ya el virus genera una hiperestimulación de la respuesta inmune. Cuando quizás ya no es necesario para él, ¿sí? Para nosotros sí, pero para él no, porque ya se había replicado. Entonces eso es importante entenderlo desde el punto de vista de la inmunología, de lo que vamos a explicar hoy día. Y aquí
ya ocurre el daño colateral. Ya hay aumento de citocinas, hay mucha inflamación y ya ustedes han visto todo lo que se ha descrito en las intervenciones anteriores, qué es lo que ha pasado. Y por mi parte, vamos también a ahondar un poquito en este sentido, a ver los mecanismos específicos, por qué sucede esto. Y al final lo que determina la letalidad es que haya una preexistencia, ¿sí? No tanto quizás la respuesta inmune como tal, sino la preexistencia, que pueda tener ya un paciente un daño endotelial debido a otras enfermedades secundarias como hipertensión, diabetes, cardiopatías, etc. Eh, lo que vamos a ahondar en esta intervención más que todo es la respuesta inmunitaria que al final tiene todavía muchas incógnitas para nosotros. O sea, a nivel mundial todavía se sigue tratando de ver cuál es la causa, por qué a algunos pacientes le va bien, por qué a unos le va mal, cuándo es el tiempo de que se deja de infectar, eh, eh, cuáles son las circunstancias, si después van a determinar que nosotros generemos una respuesta posteriormente contra el mismo coronavirus u otro coronavirus. Entonces, todavía quedan muchos iconos. Esto es lo que vamos a tratar durante mi intervención y posteriormente hablaremos sobre la vacuna. Ahora, aquí ya pues voy a dejar aquí lo que más me interesa es esta dualidad que existe. O sea, si el virus, si el sistema inmune al final es encargado de defendernos, sin embargo, en esta enfermedad se ve que también es encargado de enfermarnos un poquito más, de gravarnos. ¿Okay? Entonces, hay como una dualidad, y se ha visto en muchos artículos, que al final no se sabe si es el virus en sí que determina esto o es la respuesta inmunitaria. Pero ya hemos visto que al parecer el virus genera estos mecanismos de defensa que engañan al sistema inmunitario y cuando llega al alcance subjetivo, pues ocurre la hiperestimulación del sistema inmunitario. Entonces vamos a estudiar cuál es la cinética de la respuesta inmune. Vamos a ver cómo esta respuesta inmune, enfermedad en particular, los linfocitos y los linfocitos T en una primera parte y después los linfocitos B, van a generar y van a ayudar a que generemos anticuerpos y que, que nos van a determinar si vamos a ser inmunes o no y sobre también cómo actúa sobre la severidad de la enfermedad, en ciertos casos leves, en ciertos casos graves. ¿Y por qué? Esta es la parte importante. ¿Por qué se reacciona tardía e intensamente? Y generamos o no generamos inmunidad y cuánto tiempo duraría y los estudios de protección inmunitaria profilácticamente a la vacuna. Aquí presento un caso que de todas maneras un poquito ya lo hemos visto en algunas intervenciones de pronto, pero aquí dejo de compartir pantalla un poquito para que nos hacemos y estemos atentos a la parte de las diapositivas. Aquí en este estudio, un estudio australiano, aquí lo que se demuestra es la evolución normal de un paciente. Y solo es un paciente en el estudio, por eso de pronto nos deja pocos datos, pero no se han hecho más, con más pacientes, pero este de acá es un poco claro. Y aquí vemos cómo este paciente, al parecer, después de 7 días de su llegada a Australia, comienza a presentar síntomas. Y vemos que cómo lo comenzaron a medir y vemos que hay el virus ya se encuentra desde el quinto día probablemente, ya en los tejidos del nasofaringio, ya en el séptimo día puede ya aparecer en el esputo y también en heces. Entonces vemos que hay una respuesta que luego se mantiene y se va manteniendo en este paciente. Y sobre la respuesta de si genera o no genera anticuerpos, se ve que aquí sí, a partir del séptimo día, se observa que hay generación de anticuerpos. Entonces, todo aquí es muy alentador en el sentido de que nos está diciendo que en este paciente, que si bien no se manifestó gravemente, vemos la radiografía, sí pudo generar anticuerpos, aunque en otros casos hemos visto que de pronto no. Pero aquí vemos esta cinética, perdón un momentito, vemos más que todo que sí se observa generación de, a partir del séptimo día, ya movimiento de plasmoblastos, que al final son los que van a producir los anticuerpos. Se ve la respuesta
de linfocitos T, CD4 y CD8. ¿Sí? Esto es lo que vemos acá en esta citometría de flujo. A partir del séptimo día ya se ven que hay esta movilización de celular, el linfocito T que comienzan a actuar, aunque ya un poquito más tarde. Acá también observamos marcadores de linfocitos T que aparecen, comienzan a aumentar, ¿sí? En esta paciente. Llama la atención que, en cambio, lo que es la respuesta para monocitos y células NK está un poquito disminuida. Quizás esto de aquí nos deja un poco incompleto porque es un solo paciente, pero bueno, vemos que hay otro estudio que también lo estuvimos revisando. En este estudio es un poquito ya de más pacientes, también vemos que hay, aquí hacen una comparación entre pacientes ya severos y no severos. En el anterior solamente era un paciente que no era severo, y ya comienzan a medir, en este gráfico se observa que hay medición de virus, tanto en el tejido nasofaríngeo como en el esputo, como en las heces, y en tanto en pacientes no severos como en severos. Entonces, en todos vemos que ya hay la producción ya a partir de la primera semana, al igual que en el otro estudio, y que se puede mantener en los dos. De igual manera, se ven ciertos picos un poquito más en los pacientes no severos, severos más que todo, y luego vemos que en heces la eliminación del virus es un poquito más rápido que en cambio la que se mantiene en esputo y en tejido nasofaríngeo. ¿Okay? Entonces, aquí también vemos en este estudio que sí hay generación de anticuerpos. Entonces, ya aquí ya vamos viendo lo que queríamos más que todo documentar en esta intervención, que es que sí generamos anticuerpos. Entonces, la mediana de duración del desprendimiento, lo que habíamos dicho de ARN, fue en hisopado nasofaríngeo de 19 días, en el esputo de 18 días y en ese menos de 18 días, perdón, de 12 días en nasofaríngeo, 19 días en esputo y 18 días en heces. Ahora, la respuesta IgM, que la veremos en el siguiente gráfico, aquí también hacen como una correlación entre pacientes severos y no severos, y vemos que también comienza a producir anticuerpos IgM e IgG a partir de la primera semana. Esta respuesta aquí en este estudio se ve que es un poquito más severa. En pacientes severos alcanza un mayor pico, lo que al final nos deja un poco un poquito incompletos porque no hay estudios con respecto a esto, de que vemos clínicamente que hay pacientes graves que generan más respuesta y pacientes de presentación leve clínicamente que generan menos respuesta. Incluso hay algunos pacientes que han tenido PCR positiva, sin embargo las inmunoglobulinas están negativas en una toma posterior. Esto de acá se puede relacionar con carga viral, pero todavía no hay estudios que digan que esto de acá se deba a que haya una menor o mayor carga viral. Entonces, esto es lo que nos deja este estudio. Vamos a ver otro que nos indica cómo es la cinética, en cambio, con los linfocitos T. Entonces, acá en este estudio, ellos intentaron, más que todo el estudio fue hecho para ver si es que sería un marcador importante medir linfocitos y medir la interleucina 2, el receptor de interleucina 2, que al final esta interleucina es como la forma soluble de CD25, que es lo que expresan los linfocitos T en su superficie. Entonces, eh, aquí ellos intentan ver que si medirían los linfocitos como marcadores tempranos, los linfocitos, que había más que todo es linfopenia, que veremos acá, y veían la relación que existe con la interleucina 12 y en pacientes leves, leves moderados, severos y críticos. Entonces, ellos vieron que sí había, al contrario de lo que ocurría en los pacientes, ya en los pacientes graves, lo que ocurría era que presentaba un aumento en la producción de interleucina 6, que son más que todos interleucinas inflamatorias, de la interleucina 8, de la interleucina 10, del factor de necrosis tumoral alfa. Vieron en cambio ellos que iba aumentando
¿sí? Su producción a medida que avanzaba la enfermedad. En cambio, la relación que tenía con la interleucina es que coincidía que había una elevación de estas interleucinas con la interleucina 2, que es justamente lo que querían demostrar, ver que era un marcador. Pero aquí lo que nos importa de este estudio a nosotros es que se demostraba que en cambio, al pasar del tiempo había en cambio disminución de linfocitos. Y que esto de acá ocurría en pacientes más graves. Entonces, aquí nos queda ver cuál es esta respuesta, por qué los linfocitos se bajan. Entonces hay algunas teorías, ¿verdad? Aquí en algunos estudios indican que los linfocitos podrían estar afectados directamente por el virus y que tal vez podría ser también por algún tipo de receptor en la superficie de estos. No se sabe exactamente si realmente puede ser también AC2 en estos linfocitos, pero es un poco dudoso. Se está estudiando. Entonces, es una teoría solamente, es una hipótesis más que todo. Después también ya se habla en otros artículos que puede haber una disminución de los linfocitos T por disminución de la activación por falta de estímulos de células presentadoras. Entonces, como habíamos indicado que el virus hace cierta influencia sobre la respuesta inmune innata, estas células presentadoras de antígenos que corresponden a la respuesta inmunitaria innata no coestimularían bien a los linfocitos para que puedan reaccionar ante el virus. Entonces, eh, se explicaría que a nivel periférico no están elevados por falta de estimulación. En otros estudios también hablan de apoptosis de los linfocitos, o sea, disminución de nivel circulante por apoptosis, asociada a una liberación de citocinas, que es lo que más o menos trata este estudio. Ellos ven que hay disminución de linfocitos y que coincide con aumento de todas estas interleucinas. Es como que si hubiera un desgaste de linfocitos. Es otra hipótesis. Al final hay algunos estudios que deben concluirlo. Hay un estudio que sí me llamó la atención un poquito y que es eh, publicado por el Nature, que habla sobre que hay mucha infiltración de linfocitos en las vías respiratorias. Entonces, aquí volvemos a lo que decíamos de la respuesta tardía del sistema inmune ante estos linfocitos. Entonces, si bien al parecer no hay una respuesta en una primera parte muy intensa, esta infección primaria sí alcanza a generar que células se vayan a adherir cerca de la infección, en este caso el tejido pulmonar. Entonces, una vez que están en el tejido pulmonar, disminuyen a nivel periférico y eso es lo que nos hace pensar que podría ser esta hipótesis un poquito más valorable porque realmente sí se disminuye y llegan, no están en el tejido periférico, pero están en el sitio de la infección. Que cuando ya ellos pueden actuar, pues ahí es que viene toda la liberación de citocinas y esta situación, y está en el sitio de la lesión y ahí es que hace la hiperestimulación de todos y daño de los tejidos. Entonces, si bien se piensa que no es que no estén, sino que estén en otro lado, no a nivel periférico, pero sí a nivel de tejido. Entonces, aquí hay algunas hipótesis que puede ser que los linfocitos se bajen por daño directo, por disminución de la coestimulación o porque hay una hiperestimulación de citocinas o porque no está en el tejido periférico. Entonces, esa es la cinética con respecto a los linfocitos T. Aquí hago un pequeño paréntesis para explicar un poco sobre el virus, ¿sí? Entonces, vemos la cinética de la respuesta inmunitaria y aquí vemos en cambio. Y esto de acá ha sido también muy, muy estudiado. Ustedes ya creo que lo han visto en las demás diapositivas de los otros compañeros. Y vemos que sí, pues el virus, antes de entrar a una célula de nuestro cuerpo, pues sí, se tiene que estudiar un poco que tiene algunas proteínas. Y estas proteínas son la spike, las proteínas M, la proteína N, y son algunas proteínas que están y el ARN que están en el interior. Entonces, para que solamente lo hago brevemente porque ustedes ya lo saben, esto es lo que a nivel de mi intervención me va a ayudar a que ustedes puedan entender esta situación del sistema inmunitario. Estas proteínas que están en el virus, una de las principales dianas que está en el tratamiento es esta proteína, la proteína Spike.
¿sí? Esta es la que se une al receptor AC2 para poder, en unión de la furina y del TMPRS2, que está en el interior en el exterior de las células, para poder englobarse y poder entrar a la célula del organismo. Entonces, esta proteína, que es la que más se está estudiando, tiene dos componentes, pues el componente, la subunidad S1 y la subunidad S2. Esta subunidad CS2 aparentemente tiene cambios en membrana para que puedan englobarse. En cambio, la unidad S1 tiene también a su vez un componente muy importante, que es a donde se va a dirigir la respuesta inmunitaria, que es el receptor binding domain, que es justamente la diana para algunas intervenciones terapéuticas posteriores. Entonces, esto sí me interesaba que lo tengamos claro en mi intervención, porque es aquí donde aparentemente actúa toda la respuesta inmunitaria, ¿no? Que va dirigida a estos receptores de esta proteína que tiene el virus. Entonces, pasamos rápidamente y esto es lo que nos va a ayudar a entender un poco esta respuesta. Ahora, aquí no es necesario que tengamos muchos conocimientos sobre la respuesta innata. La respuesta innata, recordemos que es la primera parte, no tiene memoria, es muy inespecífica y actúa dentro de las primeras 24 horas ante la respuesta a un agente que nos está agrediendo. Entonces, por lo general, las células que componen la respuesta innata, macrófagos, células dendríticas, tienen en su superficie, ¿sí? Ciertos patrones receptores, reconocedores de patrones. Estos patrones es como la información que tiene un virus o una bacteria y que nuestro sistema inmunitario pueda reconocerlo. Entonces, una vez que ya el sistema inmunitario ve y ve el código de esta bacteria o virus y él tiene información sobre esta, es más fácil atacarlo, distinto a un virus que no tenga este tipo de como elementos que nuestro sistema inmunitario pueda reconocer más rápido, como ocurre en el virus actual. Entonces, este reconocimiento de las células hacia un virus, hacia un microorganismo, se tiene que ver por unas sustancias más pequeñas que son receptores, reconocedores de patrones. Después, cuando entra el microorganismo a la célula, pues ya se desencadena una respuesta que al final llega a la producción de interferón 1. Entonces, este interferón 1 es muy específico para las infecciones virales. Al parecer, el virus bloquea, ¿sí? A nivel de distintos grados la producción de interferón, ¿sí? Entonces, este interferón disminuido, ¿sí? Lo que hace es que el sistema inmunitario no reaccione en la primera parte. Entonces, este virus ha generado algunos mecanismos de evasión, al parecer. Entonces, hay un retraso en la producción de interferón y, por lo tanto, una pérdida de control viral en la primera fase. Este aumento, esta disminución, sin embargo, no hace que haya como un mecanismo de infección directa con el virus por medio de interferón, un bloqueo, ¿sí? Pero sin embargo, las células sí hay una mayor afluencia en neutrófilos y monocitos y macrófagos. Entonces, el virus ya se zafó de este ataque. Entonces, él sigue activándose y realiza su replicación viral como habíamos indicado antes. Y esto de acá, más que todo, cuando ya el virus se replicó, va a inducir en cambio una hiperproducción de interferón 1. ¿Ya? Entonces, esto es importante. El virus se camufla, bloquea todas estas instancias para la producción de interferón y luego, cuando ya se replicó, en cambio hay una hiperproducción del interferón. Y con esto hay mayor liberación de citoquinas y proinflamatorios que al final inducen la gravedad del paciente. La excesiva liberación de interferón con las células
mieloides infiltradas entre estos linfocitos va a causar una disfunción al final de los tejidos. En este caso el pulmonar y también el oteliano. Aquí disculpen el tinte pediátrico, pero realmente, pues no sé si se acuerdan de esta caricatura, pues que es un poquito ilustrativo para explicar esto. O sea lo que hagamos, si llegamos tarde a la respuesta, al final recibimos un daño, ¿sí? El virus al parecer es mucho más rápido y se camufla y no va a permitir que lo atrapemos antes que se replique. Entonces, eso, disculpen nomás lo que les digo del tinte pediátrico, pero pues al final, pues soy pediatra también. Entonces, esto es importante, ¿no? El, el bloqueo de la respuesta inmunitaria en una primera parte, ¿sí? Al final determina que cuando ya pueda ser adecuada, sea muy exagerada y eso es lo que causa los daños en el tejido. Y sin embargo, el virus ya había alcanzado su objetivo, que era replicarse. Solo esto es importante para explicar más que todo las consecuencias clínicas que tenemos en los pacientes. Entonces, aquí la siguiente pregunta, ¿no? ¿Generamos inmunidad o no generamos inmunidad? Ya en los artículos que había presentado anteriormente vemos que sí podemos generar inmunidad. Y en este artículo vemos que sí hay una respuesta en este grupo hubo una medición de la respuesta de anticuerpos. No están aquí totalmente todos los anticuerpos, o sea, si es neutralizante más que todo, no están descritos en este estudio. Sin embargo, se ve que en tempranas etapas de la enfermedad ya hay generación de inmunoglobulina G, en este caso inmunoglobulina M, ¿sí? Azul. Entonces, y aquí hay que hacer lo que volvemos a lo que hacíamos alusión anteriormente. En este estudio sí tuvieron la medición entre pacientes severos y no severos, ¿sí? Y se ve que en pacientes severos hay un poquito mayor producción de anticuerpos. Uh-huh. Y que realmente no hemos determinado todavía si es que es debido a una carga viral elevada o a otro factor. Entonces, con respecto a la pregunta de si generamos inmunidad, pues sí generamos. Es un estudio importante que lo realiza. Ahora, esta respuesta inmunitaria eh, es específica de acuerdo a qué. ¿A qué determina que sea y por cuánto tiempo, por lo tanto, va a durar esta respuesta, esta inmunidad que generamos? Entonces, sí es de acuerdo a los anticuerpos más bien neutralizantes. En este estudio se determinó, más que todo, que este es un estudio un poquito más completo, cerca de 100 pacientes, que sí fue medido específicamente el anticuerpo contra qué parte del virus. En este caso, lo que habíamos indicado sobre conocer la proteína S, Spike, y vemos que ahí está su unidad C2, S1 y el receptor binding domain. Entonces, este receptor es el que aparentemente la diana de los posibles tratamientos con vacunas. Entonces, aquí vemos que si a partir de la primera semana, en estos pacientes, son 6 pacientes, vemos que hay generación de anticuerpos. Y lo más importante, que vemos que hay generación de anticuerpos neutralizantes, que es alta. Entonces, aquí tenemos que ver, y de hecho hay estudios de ayer que indican que es importante ver cuál es el anticuerpo neutralizante que ayudaría más a la respuesta inmunitaria. Entonces aquí vemos otro artículo. Este artículo pues es también en estos días. Y es muy interesante ver que ya se han medido que hay este tipo de anticuerpos neutralizantes específicos contra vemos aquí el receptor binding domain, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos específicos pueden generar un alto potencial neutralizador in vitro de la unión del receptor con el
del receptor de la proteína del virus con el receptor en las células humanas. Entonces, genera mucha neutralización y hay inhibición de la unión. Entonces, sin embargo, otros estudios actuales nos dicen que anticuerpo neutralizante, el 47D11, y este N330, pues también actuarían en la neutralización a ver acá, de la S1 en cambio, ¿sí? Y no tanto sobre el receptor binding domain ni la unión con su receptor AC2. Entonces, a pesar que los estudios anteriormente citados era lo que se veía en la infección por SARS-CoV y MERS-CoV, y veían que había esta generación de anticuerpos neutralizantes, ya en esta nueva enfermedad se ve que siguen siendo que hay una reactividad cruzada al parecer, que al final no alcanzaba tanto a protegernos, pero en cambio vemos que hay otros anticuerpos neutralizantes que están ahorita haciendo su efecto sobre este virus en específico. Entonces, que si generamos una respuesta inmunitaria, sí lo hacemos. Y que esta respuesta de inmunidad que tenemos eh, puede ser en gran o mayor medida de acuerdo a si tenemos una gravedad o no, eso había que determinar. Y que sí existen estos anticuerpos neutralizantes específicos y que pueden actuar bloqueando una subunidad, en este caso, de la proteína Spike, o en cambio pueden actuar en la unión del receptor con el virus. Entonces, este es un estudio pues muy importante para determinar eso y también nos indicaría que podría ser un posible tratamiento con la generación de hibridoma que produzca anticuerpos neutralizantes monoclonales contra el SARS-CoV. Y esto proporcionaría un potencial efecto terapéutico para pacientes con el objetivo de bloquear la infección en curso y potencialmente incluso ser profiláctico. Entonces, es algo que se está estudiando, que nos da muchas luces en cuanto al tratamiento y pues al final es favorable que esto suceda. Ahora, esta inmunidad que hemos generado, ¿cuánto tiempo duraría? Pues al momento, a estas instancias es un poquito imposible determinarlo, pues el paciente primero hasta el momento, hasta ahora, pues llevará 4 meses y pues no sabemos, o sea, todavía sí genera los anticuerpos, pero no sabemos hasta cuánto durará. Sin embargo, en los estudios anteriores de los otros infecciones por coronavirus, se ha determinado, este estudio también fue reciente, eh, que desde el 2003, que fue la infección por SARS-CoV-1, se llevaron el seguimiento, se hizo el seguimiento más que todo de pacientes, trabajadores de salud, y vieron que estos pacientes han tenido una respuesta que les ha durado cerca de 12 años. Entonces, eso también es muy favorable para nosotros porque a pesar de que no sepamos qué es lo que está pasando con el SARS-CoV-2, el hecho que haya pasado con otros coronavirus y que haya dejado una respuesta inmunitaria, una inmunidad mantenida, podría ser que sí sea lo mismo en este virus. Pero pues todavía no está totalmente determinado. Entonces, porque más que todo, porque se han visto pacientes, aunque no confirmados, que han tenido ciertas recaídas y a veces los asocian como nuevas reinfecciones. Pero en los otros infecciones por coronavirus, se ha demostrado que sí existe inmunidad, pues un poquito que empiezan recién a disminuir a partir de los 8 años y se mantienen hasta 12 años. Entonces, sí generamos inmunidad hasta lo que se sabe, pero todavía hay estudios que determinen cómo va a suceder, que no han determinado cómo va a suceder en la infección por SARS-CoV-2. Eso es otra de las respuestas que teníamos ante las primeras dudas. Y ahora pasaremos a lo que son vacunas. ¿Qué se sabe hasta ahora? Ya esta pregunta sí la habíamos ya un poquito eh, respondido en las anteriores diapositivas porque van dirigidas más que todo es a la proteína Spike.
¿Qué se está utilizando para generar esta inmunidad? Pues sí son algunos mecanismos que se están utilizando y eso tenemos que determinar, que revisarlo en esta intervención. ¿Cuáles son las vacunas actuales y en qué fase se encuentran? Es importante de ver y veremos que el objetivo principal de una vacuna es más que todo la exposición a un antígeno, ¿sí? Que no causa enfermedad, pero provoca una respuesta inmunitaria para bloquear o matar al virus. Entonces, esa es por definición las vacunas. Entonces, en este caso, en este tipo de enfermedad, se ha tratado de usar algunos mecanismos. Se han usado subunidades de la proteína Spike, tanto enteras o subunidades, es decir, proteínas o trímeros o nanopartículas o solamente partes del receptor binding domain o vectores infectados con el virus, que tengan información del virus con otros virus que ya tenemos inmunidad. Y ahora una parte nueva que es la utilización de ARN o ADN. Al menos hay hasta el momento 8 tipos que están probando contra el virus y se basan en diferentes virus o partes de virus. Entonces, vemos que hay vacunas que están utilizando virus inactivados o virus atenuados, ¿sí? También vectores virales, replicantes o no replicantes, ¿sí? Utilización de ácidos nucleicos, ADN o ARN, o basados en ciertas proteínas, o sea, partes o sea, antígenos que son partes del receptor o partículas similares al virus, para inducir una respuesta inmunitaria, que es lo que es el objetivo de toda vacuna, ¿sí? Inducir una respuesta inmunitaria. Ahora, hablaremos más bien que todo sobre la respuesta de la vacuna de virus. Al menos 7 grupos están desarrollando vacunas utilizando el propio virus, ¿sí? De forma atenuada o inactivada, como se utilizaba en el sarampión y la poliomielitis, pero requieren pruebas de seguridad todavía muy exhaustivas. Entonces, con virus atenuados, lo que se hace es que se debilita convencionalmente el virus a pasar por células animales humanas hasta que recoge mutaciones que lo hacen un poco menos capaz de producir la enfermedad, ¿sí? En cambio, con virus atenuados, el virus se vuelve no infeccioso utilizando ciertos productos químicos como el formaldehído o el calor. Sin embargo, también necesita grandes cantidades de virus infecciosos para esto. Aquí vemos 2 ejemplos de esta vacuna que está utilizando, el de Codagenix, que va a debilitar el SARS-CoV alterando su código genético utilizando el codón de optimización. Otra vacuna que utiliza más bien el virus inactivado es la de Sinovac Biotech. En cuanto a ácidos nucleicos, aquí hay al menos unos 20 grupos que están utilizando esto. Sin embargo, no todos son formales, ¿sí? El ácido nucleico, en este caso, se inserta a la célula humana, ¿sí? Que luego reparte copias de proteínas del virus, más que todo proteínas de la spike. Son un poquito más seguras, he hablado, y fáciles de desarrollar, de fabricar el material genético, más no el virus, ¿sí? Entonces solo se desarrolla el material genético, entonces pueden ser de pronto un poco más seguras, pero todavía ninguna vacuna actual que se ha utilizado anteriormente para otros gérmenes ha tenido esa tecnología, entonces es diferente. Esto lo hacen con vacunas con ADN, que tenga un gen de la proteína del coronavirus, y vacunas con ARN, que a menudo se encierra en capas de lípidos para que pueda entrar a la célula, ¿sí? Más no que tenga toda la proteína del virus que puede causar la infección. Y ejemplos de esto es la de Inovio, la vacuna con ADN, y la que está un poquito más seria sería la de Moderna Terapéutica, que está con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es una vacuna con ARN. Y otra que está utilizando es la CureVac. El otro grupo es sobre vacunas con vector viral. Entonces, aquí hay alrededor de 25 grupos trabajando en este tipo de vacunas, y es la que se usa más o menos con el sarampión y con el adenovirus. Y generalmente están diseñados para producir proteínas de coronavirus. Entonces, estos virus de sarampión o adenovirus están
están atenuados. No causan la enfermedad, pero tienen la información del virus actual. De esto hay dos tipos: los que todavía pueden replicarse dentro de las células y los que no pueden replicarse, que están desactivados los genes claves. Entonces, aquí, los de replicación viral, ¿sí? Utilizan el virus del sarampión atenuado, ¿sí? Es la misma que se utiliza con la reciente vacuna contra el ébola, es un ejemplo. Son seguras, hay una respuesta inmunitaria fuerte. Sin embargo, la inmunidad existente al vector, o sea, la inmunidad que tenemos al sarampión, podría afectar un poco la eficacia de la vacuna. Eso es lo que se está estudiando. La otra vacuna, en cambio, es la que utiliza adenovirus, ¿sí? Eh, Todavía no hay ninguna vacuna utilizada con este mecanismo y requiere, más bien, sería un poquito la dificultad que requiere aplicaciones de refuerzo para inducir la inmunidad un poco duradera, o sea, más de una vacuna. Johnson Johnson está usando el adenovirus, y la CanSino Biologics también el adenovirus. Eh, la otra mecanismo por lo que están utilizando vacunas son las basadas en proteínas, o sea, sustancias similares. Entonces, la inyección al cuerpo de proteínas con coronavirus directamente, o si no, utilizar partes de envolturas que imitarían la capa externa del coronavirus. Entonces, son las subunidades, alrededor de 28 equipos están trabajando en esta vacuna, y la mayoría utilizan la proteína Spike, o el receptor binding domain, que es el receptor que al final goza de antígenos para inducir una respuesta inmunitaria. Vacunas similares contra el virus SARS no se han probado todavía en personas y pueden requerir ciertos adyuvantes. En cuanto a partículas que sean similares al virus, utilizan más que todo partes de las coberturas del virus, ¿sí? Estas imitan un poco la estructura del coronavirus, pero no son infecciosas porque carecen más que todo del material genético, el ARN. Aquí hay cerca de 5 grupos que lo están utilizando, estas partículas, y que al general sí pueden también generar una respuesta inmune fuerte, pero suelen ser un poquito más difíciles de fabricar. Ejemplos de esto de acá: la Universidad de Queensland, Novavax, que utiliza Trimerox, nanopartículas, el Clover, que utiliza Trimeros, la del Texas Children, que está utilizando también el receptor binding domain, y la Universidad de Pittsburgh, más bien que esto es como una matriz de microagujas. Aquí vemos, esto es importante estar revisando, bueno, acá, en qué fase van. Eso es lo importante. Ahorita, actualmente hay cerca de 10 estudios un poquito más avanzados. Al total, si nosotros nos metemos o sea, consultamos en el Clinical Trials, veremos cerca de 25 estudios que están en ciertas fases para utilización de vacunas, pero sin embargo 10 son los que están un poquito más avanzados. Y vamos a ver un poquito cómo está su estado. Entonces, esto es lo que hablaban hay uno, el que estábamos hablando del CanSino Biologics, ¿sí? Que estos de acá tienen la intención de evaluar la seguridad y la reactogenicidad e inmunogenicidad de la vacuna contra el virus. Te recuerdan que estábamos hablando de que utilizaba el adenovirus, y este todavía está en fase 1, pero en la última revisión ya estaba la misma vacuna en fase 2. Entonces ya estaba un poquito más avanzada, ¿ya? La otra vacuna que está más que todo evaluando la seguridad e inmunidad del COVID-19, que es una vacuna, está haciéndose un ensayo que está en fase 1 todavía, que propone desarrollar vacunas con minigenes de COVID, lo que decíamos partículas similares, ¿sí? Estas de aquí utilizan las proteínas virales, genes moduladores inmunes, para modificar ciertas células que presentan antígenos en la superficie, ¿sí? Y esto para activar las células T. Este está en fase 1 todavía. Otro estudio que está más bien hablando sobre la seguridad e inmunicidad
del ARN mensajero, está utilizando ARN mensajero. Este ensayo clínico está diseñado más bien para evaluar la seguridad del, de una vacuna que utiliza ARN mensajero, y esta de aquí es la que estábamos hablando sobre la unión entre Moderna y el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Esta vacuna es la que hablábamos en el último grupo, que es un poquito más difícil de fabricar, y utiliza ARN mensajero encapsulado en nanopartículas lipídicas, ¿sí? Que codifican proteínas, más que todo de la spike, de longitud completa. Este estudio está en fase 2, es muy prometedor. Otro estudio que describe la seguridad y tolerabilidad también de ARN para el coronavirus es este de Pfizer, ¿sí? Y Biotech. Este estudio más bien utiliza también en la vacuna de ARN, y este también está en fase 1. El otro estudio, que este aquí es de Shenzhen, también es similar al que vimos anteriormente. Este en cambio está utilizando múltiples genes virales, utilizando un sistema vectorial, en este caso, para expresar proteínas virales, y genes moduladores inmunes para modificar las células dendríticas. Este, en cambio, no utiliza un virus, sino más bien las células dendríticas, para activar las células T. Pero este mismo laboratorio está haciendo estos dos mismos estudios, los dos, este está un poquito más avanzado. Entonces, una vez que ya partículas del virus están en las células presentadoras de antígenos, estas acá más bien actuarían con células del sistema inmune, específicamente CTL. Este otro estudio también evalúa la seguridad y tolerabilidad de, en cambio, una vacuna que al parecer se la tiene que administrar por vía oral, que utilizando también la Spike, y también es diferente a las otras. Esta aquí es por Synvivo Corporation y también está en fase 1. El otro estudio de Sinovac, este de acá en cambio, está también en fase 1 y 2, y es muy interesante este estudio. También, como veíamos, este de aquí utiliza virus inactivados, ¿sí? Como anteriormente. El otro estudio, que es la evaluación y seguridad, este de aquí está en fase 1, de utilización de nanopartículas, ¿sí? Con o sin matriz, ¿sí? M como ayudante. Se utiliza también adyuvantes. Esto es lo que habíamos indicado en la última parte del grupo de formulaciones de vacunas. Hay otro estudio que también está en fase 1 y 2. Este de aquí es el único que es ciego, aleatorizado y multicéntrico, para determinar también la eficacia de este tipo de vacunas en el Reino Unido, más o menos 18 años. Este de aquí se aplica de vía intramuscular y está avalado por la Universidad de Oxford. Acá vemos ya el resumen totalmente de estos que estábamos viendo, que estaban en fase 1 y 2, y vemos este que es interesante. El de Moderna realmente pues me parece muy interesante, es un poco más difícil de fabricar, pero va a buenos pasos, ya está en fase 1. Esto es el que utilizaba las partículas de ARN también mensajero encapsulados, también este es otro de Pfizer. Y los Leinovio, que para consultar en qué fase van posteriormente. Este de aquí es la identificación del clinical trials para ver en qué fase va. Aquí lo importante, aparte del resumen que vemos, es que también ver qué tiempo se va a demorar tener una vacuna adecuada, ¿no? La que utiliza adenovirus, que también está un poquito avanzada, está en fase 2. Y acá vemos la otra diapositiva, que están las demás, ¿no? La que habíamos hablado de Janssen, que utiliza la célula dendrítica, y el mismo Janssen que utiliza también un virus con partículas, ¿no? El de Novavax, que es con nanopartículas, y este de acá también, que también el de Sinovac también está en fase 2, que es con virus inactivados. Son los principales que están actualmente llevándose a cabo, y aquí sí es importante determinar que estas vacunas todavía sí tardan. Nosotros en el conocimiento médico sabemos que es por fases, que realmente cada fase sí se lleva
de 3 a 6 meses y algunos están avanzando muy rápido. Sin embargo, después, cuando ya se tenga que llegar al experimento en humanos, más que todo a gran escala, y luego ver la producción, es tal vez lo que va a demorar un poquito más. Eh, Aquí, pues ya me llevo, voy a terminar mi intervención y lo que lo que quiero dejarles más que todo son ciertos puntos claves. Primero que la respuesta inmunitaria pues es determinante, pues para mí pues es muy importante al final que tenga esta dualidad es lo que nos preocupa y al final la respuesta inmunitaria es la que va a determinar la inflamación posterior y la gravedad y posteriormente la respuesta de anticuerpos. Esta dualidad nos sigue preocupando, en un inicio nos protege, en otro nos causa daño y realmente pues es lo que determina la evolución clínica de un paciente. Que sí, generamos respuesta inmunitaria fuerte hasta el momento, pero es heterogénea. ¿Sí? Ahí viene lo que decíamos que faltan estudios en cuanto a ver qué determina esta generación de respuesta humoral. Porque vemos que hay unos pacientes que todavía no se puede medir, ¿ok? Entonces todavía hace falta mucho estudio, pero sí la generamos aparentemente y puede ser intensa o variable. Y que sea duradera, pues todavía faltan muchos estudios para poder determinarlo. El desarrollo de terapia para inmunidad innata y anticuerpos neutralizantes es lo que al momento nos podría ayudar un poco en cuanto a tiempo, pues hasta que se desarrollen vacunas que puede ser quizás más de un año, este desarrollo de anticuerpos neutralizantes que se puedan aplicar antes para neutralizar la enfermedad es lo que realmente nos ayudaría más tempranamente. Y el hecho de que se pueda utilizar algunas vacunas que se están produciendo, están haciendo experimentos también, para ver cómo se puede ayudar en la inmunidad innata con ciertos estímulos, con elementos como con los receptores que habíamos hablado para el reconocimiento del virus. ¿Okay? La vacuna, realmente casi la mayoría está asociada con el receptor binding domain, que es la proteína S, la que determina que genera los antígenos para que haya una respuesta inmunitaria. Y que el tiempo realmente de que podamos tener una vacuna dependerá del balance tanto de la inmunogenicidad, o sea, que genera una respuesta inmune fuerte, de la seguridad, o sea, que asegure que no va a haber daños posteriores, y la producción a gran escala. O sea, al final eso es lo que va a determinar el tiempo en cuanto a la vacuna que tendremos en quizás mediano a largo plazo. ¿Sí? Estos son los puntos claves que quería discutir en esta intervención. Espero que realmente sea productiva para entender esta enfermedad y posteriormente pues seguiremos seguramente actualizando quizás en otro simposio cómo va la respuesta inmunitaria. Seguramente esta es la primera fase, la primera fase de esta intervención de este grupo de- del, 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 de la, del simposio. ¿Sí? Entonces, por mi parte, podemos estar en contacto para ver, estaré haciendo seguimiento de las demás vacunas y ver cuál es la que podríamente tengamos a corto plazo más que las otras. Pero todas están con una buena intención y tienen muchos recursos. Pero más que todo se demorará en la fabricación a gran escala. Entonces, que tengan un excelente día y que hayan aprovechado mucho este simposio.